Hola, soy Alejandro Royán y en el marco del ciclo Coyuntura y Agro, una mirada política y económica, estamos en un panel de infraestructura, el tema central de nuestra primera charla del ciclo. Estoy acompañado en un panel por Franco Muñaini, que es el director general de Infraestructura Agropecuaria, Silvina Fian, que es la directora del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y por Tomás, que es el gerente de agro de Telecom. Con ellos vamos a repasar las políticas públicas que tiene justamente la provincia de Córdoba en materia de infraestructura, cuál es la importancia que tiene justamente esta infraestructura en los momentos de cosecha y también cuáles son las nuevas características que tiene la infraestructura vinculada a todo lo que es la conectividad y el desarrollo digital en la producción agroindustrial. Franco, arrancamos con vos. ¿Cuál es la política pública y cuáles son los principales fundamentos que tiene justamente la política pública del gobierno en cuanto a infraestructura? Para el gobierno de Córdoba la infraestructura rural es una prioridad. En esto tenemos que entender que la palabra amplia de infraestructura, porque la infraestructura no solamente son caminos y son, bueno, ya lo vamos a desarrollar con todo el panel, telecomunicaciones y un montón de situaciones más, sino que para nosotros todo lo que es caminos rurales, lo que son consorcios de los caminos rurales, que mantenemos 57.000 kilómetros de caminos de red de la provincia de Córdoba, es una política pública y es muy importante. Eso ha atado a los últimos desarrollos que hemos generado del Ministerio de Bioagroindustria, como es el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario y todo lo que se desprende de él. También tienen una política de consorcios únicos para todo lo que es el tema de infraestructura estratégica, ¿no? Claro, nosotros tenemos una división, lo que son consorcios camineros de la provincia, 286 consorcios que mantienen y hacen obras en 57.000 kilómetros de camino de la provincia, caminos rurales no pavimentados, y después en estos últimos 3 años se ha desarrollado una herramienta que a nosotros realmente lo empezamos con el último año del gobierno de Schiaretti y hoy el gobernador Martín Yarlora lo ha profundizado, que es el Consorcio Caminero Único, que es este consorcio que se encarga de hacer obras de mayor envergadura, mayor infraestructura, donde entramos con una novedad que para nosotros, te decía, ha sido muy satisfactorio porque nos ha permitido hacer más de 460 kilómetros de pavimentos y ripios en la provincia de Córdoba con contribución entre lo público y lo privado. Entonces, el gobierno participa, el gobierno financia, participan los productores y los productores después, a lo largo de los años, dependiendo la obra, hacen su aporte con una contribución. Entonces eso es realmente para nosotros, nos ha permitido dar soluciones en lugares en donde realmente era imposible o inviable plantear una ruta. Silvina, ¿cómo ha evolucionado en un momento de coyuntura como el que estamos, de plena cosecha? ¿Cómo se comporta la infraestructura en la provincia, teniendo en cuenta por ahí las zonas más calientes en cuanto a producción que tiene Córdoba? Bueno, justamente hemos hecho un análisis en este ciclo de la importancia productiva. Córdoba en esta temporada de verano estaría cosechando alrededor de 32 millones de toneladas que se van a movilizar por las 66.000 kilómetros de red vial provincial y nacional de la provincia, y gran parte de esa red vial corresponde a caminos de tierra, lo cual es todo un desafío para el movimiento de la producción. Zonas más calientes podríamos identificar aquellos que son los departamentos más productivos, entonces no podemos dejar de mirar el sudeste de la provincia, pero también podemos pensar en los departamentos que son en extensión más grande, como por ejemplo lo pueden ser Río Cuarto, el departamento San Justo. En definitiva, todo el entramado interno de la provincia de Córdoba, en estas 8 millones de hectáreas productivas que tiene la provincia, requiere un entramado vial para el transporte de la producción de granos, que recordemos que en nuestra provincia se caracteriza por transportarse mayoritariamente por camiones. Más de un 90% aproximadamente es el transporte por camiones de los granos dentro de la provincia de Córdoba, y estos son miles y miles de camiones que van a estar transitando las rutas de la provincia desde estos momentos que recién empieza la cosecha, un 19% de avance en maíz, un 9% de avance en soja, hasta aproximadamente septiembre, octubre, cuando termine de levantarse el último maíz tardío de nuestra provincia. Perfecto, Silvina, ya voy a volver con vos. Tomás, vos sos ejecutivo de una empresa que se dedica justamente a los servicios de conectividad y es la nueva infraestructura que se viene vinculada a lo que es la agroindustria. Comentame un poquito cuál es el foco que hoy tiene Telecom en cuanto a lo que es estos servicios de digitalización. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación al panel. Bueno, desde Telecom, nuestro foco
está puesto en llevar conectividad a las zonas rurales de la Argentina, ¿no? La tecnología viene avanzando hace mucho y obviamente el sector agroindustrial es demandante de tecnología, necesita tecnología, pero muchas veces el no tener conectividad lo que hace es que se ve limitada, ¿no? La conectividad sirve, bueno, estaban hablando de los caminos. Cualquiera que anda en el sector agropecuario sabe que muchas veces cuando estás manejando, cuando encontrás señal y solés hacer muchas veces una ruta, sabés dónde parar, dónde tenés señal, desde dónde podés llamar y comunicarte. Pero todos esos camiones que estaban hablando recién que van a mover la cosecha, muchas veces están incomunicados. Y todo eso atrás trae una complejidad logística que seguramente si hubiese conectividad podría ser mucho más eficiente. Y hoy durante la jornada se vio que esas ineficiencias logísticas generan un perjuicio al productor y generan mucha pérdida de plata. Entonces, nuestro foco está en la conectividad 4G para las zonas productivas de la Argentina como una habilitadora de la transformación digital, porque sabemos que atrás de la conectividad vienen soluciones desde la maquinaria agrícola, sensores, poder trabajar con datos en tiempo real, cuestiones vinculadas a la seguridad, cuestiones vinculadas a la logística. Entonces, creemos que hoy estamos en un punto de no retorno en ese sentido de la adopción de tecnología. Obviamente queremos que sea rápido, porque sabemos que agrega valor al productor, ya sea ayudándolo a ser más eficiente por una baja de costos o ayudándolo a ser más productivo. Perfecto. Franco, el gobierno tiene desde el año 2019 una política que resultó bastante disruptiva en cuanto a lo que es la financiación de lo que es la infraestructura y todo lo que es la mejora. Comentanos un poquito en qué consiste el FDA famoso. El famoso fideicomiso. Bueno, en ese momento trabajando junto con la mesa de enlace y en esta articulación público-privado que tanto hemos desarrollado en la provincia de Córdoba, lo que hicimos fue pasar, yo en ese momento participaba de la mesa de enlace, es pasar un poco de la acción, de la queja a la acción, ¿no? Entonces le propusimos en ese momento al gobernador, bueno, ¿qué hacíamos con el impuesto inmobiliario? Entonces, Chiaretti en ese momento crea el fideicomiso para el desarrollo, en donde empieza en ese momento el 60% del impuesto que el productor paga, automáticamente va a este fideicomiso que lo administra el Banco Córdoba, se coordina actualmente en el Ministerio de Bioagroindustria, y con ese fideicomiso vos lo que lograste fue individualizar los fondos, inmovilizar los fondos y tener el financiamiento para los consorcios camineros, canaleros, conservación de suelo, estas obras que yo te mencionaba para el consorcio caminero único, que son las obras de pavimentación, y también hemos abordado en los últimos 2 años lo que es seguridad rural. Desde el Ministerio y desde el fideicomiso estamos aportando todo lo que es infraestructura en materia de seguridad rural, las compras de camionetas, la compra de mochilas para los primeros inserciones que hacen en un incendio, los destacamentos. Hemos creado más de 75 destacamentos en los últimos 3 años con el fondo y hemos comprado más de 140 camionetas. Entonces, eso fue subiendo y el gobernador, bueno, Martín Yarlora, decide, por supuesto, profundizar esta política, como yo te decía al principio, lo que es para nosotros realmente prioritario la infraestructura rural y llevar al 98% de lo que se recauda en concepto de impuesto inmobiliario rural al fideicomiso. Vale decir que prácticamente todo lo que el productor aporta en la provincia de Córdoba, que es el impuesto inmobiliario rural, vuelve en todos estos programas que te acabo de mencionar, que van directamente a territorio. Como decía ella, realmente el desafío enorme de hoy sacar esas millones de toneladas del campo hacen que cuando el Ministerio de Bioagroindustria se hace cargo de los consorcios camineros, se estaba en ese momento, para que tengan una idea, pagando alrededor de 4.000 pesos la mantención por kilómetro de camino a cada consorcio. Hoy estamos en los 47.000 pesos el kilómetro pagando a los consorcios. Se hizo después de 16 años el reequipamiento más grande, 21.000 millones de pesos se aportaron al sistema, que se lograron comprar más de 400 maquinarias viales para todos los consorcios. Entonces este desafío que decía ella de mantener los caminos para que esos camiones puedan salir, no solamente cuando hablamos de infraestructura rural y hablamos de campo, hablamos de camiones que salen con cereal, es educación, es seguridad, son bomberos, son ambulancias, es un montón, ese entramado, esos 57.000 kilómetros, esa red inmensa que tiene la provincia de Córdoba, es la que nos permite estar conectados en todas las localidades. Silvina, mencionaste hoy a la mañana en la jornada de que la producción de Córdoba, sobre todo de granos gruesos, va a andar alrededor de 32 millones de toneladas.
¿Se sabe más o menos el flujo de camiones que van a transitar por Córdoba o por ahí en algún cultivo en particular? Bueno, hicimos un cálculo bastante rudimentario, pensando en que si un camión transporta 30 toneladas, las 32 millones de toneladas globales de todos los granos, que serían la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, el maní, son los cultivos estivales de Córdoba, esas 32 millones de toneladas podrían representar algo así como 960.000 camiones que circulen por las rutas de toda la provincia, tanto las nacionales como las provinciales, a lo largo de todo este proceso de cosecha. Pensemos que estas 32 millones de toneladas tienen muy poquita transformación dentro del propio establecimiento. La gran mayoría de la producción de granos sale del establecimiento productivo, sea puerto o sea a alguna industria. Por lo tanto, prácticamente las 32 millones de toneladas producidas necesitan moverse al menos con un flete corto en algún momento. Así que ese es el volumen de camiones que hemos calculado pensando en la flota actual de camiones normales, comunes, 30 toneladas, a lo mejor con un semi de 15 adicional. Y la otra alternativa que también comentamos fue la posibilidad de empezar a transportar la mercadería en las rutas que lo permitan con bitrenes, que son vehículos de mayor capacidad, son vehículos que hacen un mejor uso del recurso, sobre todo combustible, por lo tanto emiten menos contaminación ambiental, pero bueno, no todas las rutas y mucho menos las del entramado terciario son aptas para la circulación de bitrenes. Pero bueno, podría haber una reducción en la cantidad de camiones que circulan en la provincia si cambiamos este formato de camiones a bitrenes. Sí, la podría haber, hay que ver si la infraestructura nos puede acompañar en eso. Todavía en materia de un sistema multimodal que tenga el ferrocarril en Córdoba, estamos lejos de que eso todavía hoy sea una realidad como para mover buena parte de lo que es la producción de granos. Bueno, es un deseo y una necesidad, creo, más que un deseo, una necesidad. Hoy la realidad nos dice de que aproximadamente el 90% se mueve por camiones y hay expectativas de que pueda recuperarse algunos tramos de ferrocarril para mixear un poco esta matriz de transporte de granos. Mencionándolo a esta nueva infraestructura que se viene con el tema de la digitalización, Telecom con algunas empresas vinculadas a la agroindustria generó una iniciativa ahí en el corazón de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires con el nodo entre Pergamino y Rojas. Comentanos un poquito en qué consiste ese centro de conectividad que han formado ahí. Yo diría que esa fue la conclusión de esta inserción de Telecom más de lleno en la agroindustria que empezó en el 2023. A fin del año pasado, en noviembre, en una escuela agrotécnica de Ferré, ahí cerca de Rojas, se inauguró este nodo, este clúster de conectividad. Telecom de alguna manera fue el que integró, junto con 11 empresas que participaron y apoyaron el proyecto para que 8 antenas pudieran ser instaladas. Las últimas 2 van a ocurrir ahora en el próximo mes. Eso permitió conectar 500.000 hectáreas, es decir, todo Pergamino y todo Rojas hoy tienen conectividad 4G. Y desde ahí surgieron un montón de proyectos, ¿no? Algunos privados, establecimientos que querían conectarse obviamente por una necesidad, ¿no? Para mejorar desde algo básico como es la comunicación a aplicar tecnología, pero sobre todo lo que empezamos a ver en ese tipo de proyectos es el impacto que tiene la tecnología y la conectividad en este el famoso triple impacto, ¿no? En la productividad, en el impacto económico, el impacto social y, si querés, el impacto ambiental. Uno de los desafíos que tiene, creo, el agro en Argentina es el arraigo, ¿no? Tratar de que la gente se quede trabajando en las zonas productivas. La tecnología es un aliado para combatir el desarraigo, porque si yo tengo conectividad puedo estudiar a distancia y muchas facultades lo permiten, puedo generar un trabajo, puedo trabajar de manera remota. Franco mencionaba cuestiones vinculadas a la seguridad, sistemas de alarma, incendios. Ahí dentro del proyecto Pergamino Rojas se conectaron escuelas, salas de primeros auxilios, hospitales. Mejoró mucho la comunicación por cuestiones de seguridad para la policía rural, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran proyecto. Y hoy lo que estamos viendo es que surgen proyectos público-privados, que también lo mencionaba Franco, ¿no? Algunos municipios que dicen,
nosotros queremos juntarnos con empresas y productores y queremos ver entre todos cómo hacemos posible que un municipio determinado tenga conectividad 100%, porque eso también te cambia la forma de realizar algunos trabajos, ¿no? Esto de poder medir de manera remota, tener indicadores que pueden ser productivos, vinculados al clima, a la temperatura, a la humedad, pero también tiene que ver con soluciones que hoy ya la gente son trabajos que ir a ver si cuánto fue la medición de un transformador, o ir a ver si una bebida tiene agua, o ir a ver el caudal de un canal o de un río, y hoy está a mano la tecnología para poder hacer todo eso de manera remota, y también significa mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, nada, nos entusiasma lo que viene y que no es futuro, ¿no? Es presente esto, y simplemente acá tal vez la pregunta es a qué velocidad vamos a poder desarrollar todo esto, y de manera conjunta, ¿no? Porque creo que cada uno acá aporta desde la empresa que le toque o del sector que le toque, el eslabón de la cadena, lo que mejor sabe hacer. Bueno, ¿y a qué velocidad se tendría que dar esa transformación? Y mirá, a ver, Argentina tiene un potencial productivo, digamos, mucho mayor al que estamos logrando, ¿no? Si bien hemos superado las 100 millones de toneladas, que hace varios años era el tema, hace muchos años, si llegaremos a las 100 millones, ahora se habla de que Argentina podría tener 200 millones de toneladas, y la tecnología es aliada para eso. No, si a partir de tecnología puedo mejorar la producción, puedo bajar costos, puedo llevar producción a lugares que hoy no tienen producción. Argentina tiene potencial, por ejemplo, de regar muchas más zonas que hoy no se están regando porque a veces el panorama no es claro para esa inversión, a veces hay falta de crédito para ese tipo de inversiones. Si uno lo mira desde un punto de vista competitivo, uno lo que ve es que el mundo avanzó a una velocidad que Argentina muchas veces no pudo seguir. No solo el mundo tal vez más desarrollado, pero países cercanos a nosotros. Brasil ni hablar, yo la verdad que he visto el crecimiento de Brasil en los últimos años. Paraguay, Uruguay. Entonces Argentina lo puede hacer. Yo creo que es una cuestión de foco, ¿no? Mi deseo es que sea cuanto más rápido. Silvina, mencionabas recién que hay dos formas de fletar a los granos, el flete corto y el flete largo. ¿Se tiene alguna proporción de cuánto en el pico de cosecha es lo que queda dentro del campo y lo que se lleva a una distancia mayor, a industrialización o a lo que son las plantas de bioetanol o a puerto directamente? Bueno, quizás no lo tenemos medido puntualmente para el momento del pico de cosecha, pero sí hay muchos estudios que hablan de que la transformación de los granos dentro del territorio de la provincia de Córdoba no supera el 35%. Claro. De allí también tenemos que hacer las consideraciones de pequeñas cuencas que producen granos, pero para el autoconsumo, por ejemplo, toda la cuenca lechera, que hace un uso interno de todo lo que es esa producción de granos. Podríamos pensar en que el mayor pico de camiones, flujos de camiones, nuevamente va a estar centralizado en las zonas de mayor productividad. Claro. Las zonas de mayor productividad se circunscriben fundamentalmente a aquellas que están bien cercanas o que son parte de la pampa húmeda, y es el sudeste productivo, donde se concentra la mayor producción de granos de toda la provincia de Córdoba. Perfecto. Franco, el gobierno ha implementado a través de los últimos años la figura del consorcio caminero único. ¿Cómo funciona en grandes rasgos y en forma muy descriptiva? A grandes rasgos, y después quería agregar una cuestión de esto de lo que estábamos hablando del pico de camiones, pero el consorcio caminero único lo que hace es, hay diferentes productores, diferentes zonas en donde tienen la necesidad de intervenir un camino y de hacer una mejora, un pavimento o un ripio, se recepta ese pedido, se analiza en esta articulación público-privada entre la mesa de enlace, que están las 4 entidades agropecuarias y nosotros como gobierno y los productores, se le da prioridad a los proyectos, tratamos de priorizarlo en base a los puntos más cercanos que tenemos de acopio, escuelas, escuela rural, bueno, todo lo que las localidades más cercanas, y en base a eso se propone este sistema de contribución por mejora. Claro. Yo financio, provincia financia ese pavimento, ese ripio, ese mejorado, y después una vez que se termina la obra, terminada la obra, recién el productor ahí empieza a devolver la contribución que le corresponde de acuerdo al proyecto que sea. Puede ser un 30, un 40 o un 50%, dependiendo de qué se haya hecho.
Si me dejas agregar muy brevemente, te voy a decir, bueno, un poco de la velocidad del cambio. Tengo prisa, vamos despacio que tengo prisa, ¿no? Hay muchos cambios de paradigma que se están dando en esto. Yo creo que hoy el gobernador Martín Yarlor está totalmente dispuesto y es una persona que tiene esa particularidad de cambiar y de ser disruptivo en las cuestiones. Y en esto te digo porque desde el Ministerio de Bioagroindustria, con el gobernador Martín Yarlor, con el ministro Sergio Busso, cuando pasan los consorcios camineros de la órbita de vialidad al Ministerio de Bioagroindustria, con esta visión de, hoy desde el Ministerio de Bioagroindustria tratamos de tener una visión de lo que es la cuenca, de lo que es el agua, de lo que es el camino, cómo ordenamos el agua, los excedentes para que no afecten al camino justo en la época de verano, en la temporada, para que después pueda salir la cosecha. Entonces hoy la visión es una visión mucho más integral de la que se tenía antes. O sea, ordenemos la cuenca, ordenemos los campos, ordenemos la parte predial, mantengamos los caminos en condiciones, demos la mayor transitabilidad posible con todas las herramientas que nos hemos puesto a disposición, y ese complemento y ese cambio de paradigma lleva tiempo. O sea, son políticas de muchos años, son formas de trabajar en distintos ministerios de muchos años, y hoy unificar todo eso, bueno, nos está llevando satisfactoriamente muy buenos resultados, pero lleva tiempo. Silvina, Franco, Tomás, muy agradecidos por participar del panel, y a ustedes muchas gracias por su atención. Seguimos en el panel de infraestructura con la presencia del ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Busso, a quien le agradecemos la presencia, para hablar sobre la importancia que tiene la política pública en cuanto a infraestructura por parte del gobierno de Córdoba. Ministro, muchísimas gracias por estar en este panel. Y la pregunta concreta es, ¿cómo se articuló esta iniciativa pública o privada que hoy tiene justamente la política pública en cuanto a lo que es infraestructura para la provincia de Córdoba? ¿Qué tal, Ale? Bueno, sí. Bueno, es un gusto poder tener la oportunidad de hablar de temas que son importantes para nosotros. La infraestructura es importante para el gobierno, pero para Córdoba, ¿no? Y hay muchas pruebas en este sentido que marcan a las claras que las inversiones pueden venir o hay cosas que pueden ocurrir porque hay infraestructura, ¿no? Hace poquito días, cuando estábamos con el gobernador en el sur de Córdoba, en la zona General de Valle, y se inauguraba el parque eólico más grande de Argentina, con más mega, más potencia, y decíamos por qué los inversores habían elegido Córdoba, y lo habían elegido porque ahí había infraestructura. Lo digo como un ejemplo de cómo la infraestructura genera posibilidades para el progreso de una provincia, de una nación. Y nosotros, desde el punto de vista rural, empezó a surgir la idea que la infraestructura terminaba siendo casi una demanda muy fuerte de parte de toda la cadena productiva. Cuando uno se sentaba con los productores, con las instituciones, la demanda era infraestructura en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Caminos, conectividad, gas, electricidad, agua y la seguridad rural. Eran dos ejes que nosotros necesitábamos abordar y que me parece que la provincia tenía gran responsabilidad en este sentido. Así que empezamos a trabajar y fue en el gobierno de Juan Schiaretti que surgió esta idea, fruto también de este trabajo conjunto entre lo privado y lo público, esta posibilidad de pensar distinto pero poder sentarnos en una misma mesa. Y en una de esas charlas, precisamente fue Luis Picat, me acuerdo, que en ese momento era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que le acercó esta idea al gobernador en el sentido de decir, gobernador, ¿por qué no empezamos a mejorar a través del ripio, del pavimento, los caminos rurales de nuestra provincia? Entonces, bueno, ¿cuál fue la contestación nuestra? Decir, bueno, si ustedes ponen, si ustedes colaboran, el gobierno va a colaborar. Eso fue lo primario, digamos, ¿no? La semilla que fue después tomando forma y se construyó esta política pública, como bien decías vos, que es una política de Estado que ya lleva un tiempo, que está respaldada por ley y que nos permitió absolutamente
poder armar el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es un fondo donde van los recursos del impuesto inmobiliario, que eran del 50%, y hoy, a partir del último presupuesto, nuestro gobernador Martín Yayola decidió que sea el 98%, o sea, prácticamente todo lo que paga el productor agropecuario o el dueño de la tierra que paga el impuesto inmobiliario rural, que en Córdoba es el único impuesto que se paga al campo, vaya a este fondo fiduciario, que es administrado por el Banco Córdoba, con lo cual también le da cierta garantía de que el banco es un buen administrador, y también tiene otra característica, es un fondo intangible, que no se puede tocar, no está en rentas generales. Todo lo que va al fondo fiduciario, obviamente tiene el destino por el cual el fondo lo ubica, que es el objetivo del desarrollo agropecuario. Así que es un fondo que realmente está administrado en partes iguales por el gobierno y por la Mesa de Enlace Provincial, y nos permitió llevar adelante todas estas obras que venimos desarrollando, casi 500 kilómetros de caminos rurales mejorados, que cuando uno lo pone en perspectiva y ve, por ejemplo, lo que significa la red primaria, que son más o menos aproximadamente 5.000 kilómetros, te das cuenta que ya llevamos un 10%. Si uno en el tiempo, en 10 años, podría estar prácticamente duplicando la red primaria asfaltada de la provincia de Córdoba. Así que yo creo que son buenos ejemplos, porque si uno no toma estas decisiones, Alejandro, las cosas seguirían igual. El tiempo no resuelve estos temas, lo resuelven las buenas políticas. Y justamente el tema de los consorcios camineros, el modelo que tiene Córdoba en cuanto a consorcios camineros, por ahí es muy mirado por otras provincias. Ya tiene muchísimos años y cada vez es mucho más eficiente la gestión que se hace justamente de lo que es el mantenimiento y la conservación de los caminos rurales. Totalmente, totalmente. La verdad que apropiarse de esto sería algo que no corresponde, porque tiene más de 70 años el sistema, que es un sistema que nació seguramente fruto de la necesidad de los productores de unirse para resolver un problema, como fueron las cooperativas eléctricas del interior en su momento, ¿no? Se juntaba la gente para tratar de resolver un problema que el Estado no se lo resolvía. Entonces, bueno, en eso aparece la figura de los consorcios camineros, que, insisto, prácticamente es único en el país. Hay algunas experiencias en Chaco, pero podemos decir que en la zona pampeana nosotros somos los únicos que hemos llevado adelante este sistema, que es un modelo de gestión muy virtuoso, pero que, bueno, necesita, como todas las cuestiones, ayornarse, afianzarlas, fortalecerlas. Por eso también se tomó la decisión, y el gobernador Yayola decidió que el ministerio nuestro fuera la autoridad de aplicación, y hace 1 año y medio que prácticamente con la Asociación de Consorcios Camineros venimos, y la Mesa de Enlace, fortaleciendo el sistema, poniéndole más recursos, tratando en la primera etapa de que puedan cobrar en tiempo y forma, y también en equipar los consorcios que hacía más de, creo, de 12, 14 años que no se equipaban. Por eso el gobernador decidió poner 20.000 millones de pesos fuera del Fondo de Desarrollo Agropecuario de plata de rentas generales para hacer esta decisión, y el 5 de octubre, en el Día del Camino, en Oliva, él tomó esta definición y ya hemos cumplido a cada uno de los 200 y pico, 285 consorcios camineros de la provincia, este recurso, 50 millones de pesos, que le fuimos dando a cada uno para poder comprar una maquinaria. La mayoría fueron tractores, 180 tractores nuevos tiene el sistema, y más de 360 maquinarias en total. Así que bueno, creo que es un sistema que insisto, funciona mucho. Ahora hay que controlarlo. Es lo que dicen los mismos consorcistas. Ya no tenemos excusa, porque vos habrás escuchado muchas veces, Ale, que decían, bueno, no podemos tener buenos caminos porque no nos alcanza la plata, o no nos llega en tiempo y forma, o no tenemos herramientas. Bueno, creo que eso se fue resolviendo en gran medida, y por eso que ellos mismos dicen, ya no tenemos excusa para tener buenos caminos para sacar la producción, para llegar a una escuela rural, a llevar a los chicos a la escuela, y eso genera también la posibilidad de que haya arraigo, o si tenemos un problema de salud podamos llegar rápidamente a un pueblo, o en la misma participación a veces de los bomberos, que si no tienen buenos caminos se hace difícil actuar cuando se necesita, sobre todo en zonas que realmente han padecido en algunos momentos incendios muy complicados. Bueno, yo digo que es un sistema muy bueno, y digo muy bueno cuando lo comparo con otras provincias
cómo lo tienen, ¿no? Otras provincias, como el caso de Santa Fe y Buenos Aires, tienen cómo se arreglan los caminos rurales, lo arreglan a través de los municipios que cobran una tasa vial, o sea, pagan el impuesto inmobiliario, pero a su vez pagan una tasa vial. Sí, es altísima en algunos lugares. En muchos lugares es altísima, pero fíjate vos, sabemos que los municipios a veces se les hace difícil arreglar los caminos propios de la mancha urbana. Si vos le agregás todavía a la zona rural, a veces 200, 300 kilómetros más, o en el caso de Buenos Aires, que es el sistema de partidos, que es mucho más amplio todavía, es mucho más dificultoso. Entre Ríos, por ejemplo, tiene un sistema que es estatal, o sea, son los empleados públicos los que arreglan los caminos, Claro. y a veces, por ejemplo, bueno, todos sabemos que acá se necesita otra dinámica, y después también de eficiencia y los costos, ¿no? Entre Ríos tiene, que es mucho más chica que Córdoba y con menos caminos, tiene 1.300 empleados que se dedican a arreglar los caminos, empleados públicos. El sistema de consorcios camineros en Córdoba, que tiene más de 57.000 kilómetros de camino de la red secundaria y terciaria, tiene 700 empleados. O sea, te das cuenta de la eficiencia del sistema y el costo de mantenimiento de los caminos, obviamente mucho mejor. Y esto también es posible por esto que siempre decimos, de poder trabajar juntos entre lo público y lo privado. Hemos descentralizado de alguna manera el modelo de gestión y estamos convencidos que es un buen camino, que uno ayornándolo, mejorándolo, controlándolo, por eso estamos trabajando mucho en el control, teniendo buena información. A través del IDECOR hicimos un mapa que es muy demostrativo, donde aparece por primera vez, yo en una pantalla puedo ver cuáles son los caminos más importantes, por el flujo de tránsito que tienen, cuáles son los menos importantes y cuáles son los caminos que tienen poca participación. Entonces uno puede focalizar más esfuerzo en donde tiene que hacer en aquellos caminos que tienen mucho más flujo, se necesitan más. Bueno, creo que todo el tema de la tecnología ayuda mucho para tomar buenas decisiones. Más allá de este blindaje que tiene la infraestructura agropecuaria, ¿consideran que si Córdoba tuviese una menor presión tributaria o de lo que se va por el tema de retenciones, la infraestructura, sobre todo de aquellas redes troncales que significan sacar los granos a puerto y demás, con rutas un poco más, si se quiere, costosas, podrían tener mucha más viabilidad en la provincia? Totalmente, creo que es una pregunta clave la tuya, Ale. A ver, yo estoy en desacuerdo con las retenciones, creo que son nefastas, uso la palabra que ya también el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, está usando también. Digo, ya estamos de acuerdo todos que es algo distorsivo, nefasto, que no pueden existir, pero bueno, hace 22 años que existen. Y yo digo, todos esos recursos que se fueron del bolsillo de los productores de las provincias productoras, sobre todo de granos, que son las que más aportan, si realmente hubieran sido usados esos recursos en lugar de ser destinados, váyase a qué cosas, generalmente a sostener el cordón bonaerense o el capital federal, hubieran sido puestos en infraestructura rural de nuestras provincias, otra sería la matriz productiva que tuviéramos, ¿no? Porque uno de los problemas más grandes que tiene hoy las provincias pampeanas es que el problema de infraestructura, sobre todo nacional, o fíjate en Córdoba, cuando vos salís, la 35 es un problema en el sur, la 158 otra, la 36 en el sur otra, no tenemos que terminar la 19, la vamos a terminar en la provincia, pero también la 158, bueno, y así podríamos hablar de muchas rutas nacionales, que no sé cómo se van a hacer, porque en definitiva esto de que el Estado toma la decisión de no hacer infraestructura, yo no creo que los privados, si no es un gran negocio, lo puedan llegar a hacer. No he visto todavía mucho interés en este sentido, porque hay que cobrar altas tarifas de peaje seguramente para lograr que sea rentable una inversión. Y habrá algunas que se podrán hacer, no creo que tantas, pero hay otras que prácticamente son inviables, ¿no? Que ahí si el Estado no participa, seguramente no van a poder ser resueltas. Y vos lo has dicho, infraestructura para sacar la producción, buenas rutas. Me acuerdo, por ejemplo, de la ruta 33 que une Bahía Blanca con Rosario, clave en la zona portuaria. Yo los invitaría a los televidentes para que realmente vean del tramo, por ejemplo, Venado Tuerto, Rufino Villegas, prácticamente es imposible de transitar. Bueno, yo creo que las retenciones obviamente son recursos que tendrían que estar en el bolsillo de los productores y sustituirlos por otros impuestos que serían mucho más legítimos y justos a la hora de aportar.
Perfecto, ministro. Agradecido por la participación y la atención. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo panel.